Nuevo episodio de la columna de seguridad vial aquí en Otra Mañana, que es llevado adelante por el Automóvil Club del Uruguay, la radio y nuestro programa. Como siempre recibimos a Rosina Rubio, gerenta de Relaciones Institucionales y directora de la Escuela de Conducción del Automóvil Club. ¿Cómo estás, Rosina? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Roxana. Y también nos acompaña, como siempre, Marcelo Noguera, que, como ustedes ya saben, es técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología vial. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a ocuparnos de un tema delicado, pero además complejo de presentar también, y vamos a explicar de qué se trata, que es la conducción preventiva, diferentes estrategias para protegernos y cuidar a los demás en el tránsito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conducción preventiva? Bueno, cuando nos referimos a la conducción preventiva, básicamente estamos hablando de una actitud ante la conducción. Estamos diciendo que esta actitud que se aplica mediante técnicas nos va a llevar a conducir de forma más segura y de esa manera vamos a poder reducir incidentes y siniestros en el tránsito. Lo que podemos lograr con este tipo de conducción preventiva es la reducción de estos incidentes y siniestros, ¿tá?, a partir de confiar en nuestra propia actitud, nuestro propio comportamiento y evitar confiarnos en lo que van a hacer los demás, ¿ah? Y, por ejemplo, confiarnos en que de repente podamos contar con las mejores situaciones y condiciones en la vía pública. Esto es, basándonos en 3 principios básicos de la conducción preventiva, ¿ah?, poder desarrollar una conducción más segura, más eficiente, a partir de nuestro propio comportamiento. Uh-huh. Bien, ¿y cuáles son estos 3 puntos básicos de la conducción preventiva? Bueno, cuando nosotros dictamos cualquier formación o curso en el Automóvil Club, somos muy insistentes en cumplir con los principios rectores de la conducción, ¿no?, que son previos a estos de la conducción preventiva. ¿Y qué es lo que cuáles son estos principios? La cooperación, la tolerancia y la cortesía, que son los que deben regir cualquier tipo de actitud o comportamiento en el tránsito. Pero en este caso particular, cuando estamos hablando de la conducción preventiva, nos referimos a 3 principios básicos para estar siempre preparados para reaccionar lo más rápido posible ante cualquier riesgo imprevisto. Y estos principios son la visión, la anticipación y el espacio, la gestión del espacio. Y para aplicar estos principios hay técnicas específicas que, sin lugar a dudas, repercuten en una mayor seguridad. Visión, anticipación y gestión del espacio, sí. Bien. Los otros que mencionaste antes, el de la cortesía y eso, más allá del tránsito, son para la vida misma. Habría que repasarlos también un poco porque, en realidad, más allá de que, por supuesto, siempre los tenemos que tener en cuenta a la hora de la conducción, yo creo que en la vida también había que tener siempre esos principios, porque están a veces allí un poco difusos, pero en la conducción sí servirá ser un poco cortés a veces. Sí, tengamos en cuenta que la vía pública es un espacio de encuentro con los demás. De convivencia, claro. Y como tal tiene que estar siempre regido por, como tú decís, Roxana, por cooperación, tolerancia y cortesía. ¿Cuáles serían entonces estas técnicas preventivas y cómo es la mejor forma de aplicarlas? Bueno, como decía Rosina recién, estas 3 técnicas, dentro de cada técnica tenemos diferentes puntos que están buenos también y son importantes que sepamos cómo desenvolvernos. Por ejemplo, la visión tiene una limitación a altas velocidades. Entonces, para compensar ese tipo de limitaciones, nosotros cuando conducimos, es bueno aplicar diferentes técnicas. Por ejemplo, una técnica importante a tener en cuenta al conducir es mirar más lejos. Yo no me tengo que quedar solamente con el vehículo que me antecede, sino siempre tener una técnica de observación para poder captar, tener más tiempo a reaccionar y tener más tiempo para procesar esa información, al mirar una distancia por delante de ese vehículo. Por ejemplo, unos 100 metros delante. Tenemos que entender que si nosotros también aumentamos nuestra velocidad, evidentemente tenemos que incrementar ese tipo de distancia a la que miramos. Después, lo que es mirar para ambos lados. Nosotros tenemos que mirar, o para todos lados, como en sí. La visión periférica, lo que nos va a permitir a nosotros es captar cualquier cuerpo, ejemplo, un cuerpo en movimiento, una persona, un peatón. Entonces,
esa visión periférica es lo que nos va a permitir captar eso y también poder desarrollar nuestra visión para poder, ante cualquier movimiento que haga esa persona, estar atento y poder resolver sin tener que estar en ese momento tratando de captar toda esa información. Claro. Es anticipar. Es como un escaneo, ¿no? Es claro, lo que pasa es que permanentemente nosotros tendemos a conducir con la vista hacia adelante, todo lo que va pasando adelante, pero Sí, muchas conforme veces más aceleramos, esa visión de tubo que ya comentaron ustedes, se va centrando aún más. va a reducir. ¿Y qué va a pasar ahí, Francisco? Vamos a perder información importante para nuestra seguridad. Algo muy básico, el tema de mirar los retrovisores. El tema de la observación en los retrovisores, que todos creemos que, bueno, lo hacemos permanentemente, se tiene que mirar permanentemente, ya sea en conducción en ciudad, ya sea en conducción de mucho tránsito o poco tránsito. Se sugiere que se mire entre 5 y 10 segundos. ¿Por qué? Porque me va cambiando, el tránsito es dinámico, va cambiando. Un ejemplo claro es al hacer un adelantamiento. Yo al hacer un adelantamiento lo que voy a mirar es el retrovisor, evidentemente izquierdo, para darme cuenta que no venga un vehículo en ese momento que nos quiera adelantar y tener un control, ayudándome con el retrovisor interno, ¿verdad? Una vez que hago ese adelantamiento para retornar, lo que debo hacer, una vez que adelanto, observar el retrovisor interno, y una vez que veo el vehículo totalmente dentro de ese punto del retrovisor interno, ahí retorno. ¿Por qué? Porque las distancias van a ser mayores. Erróneamente lo que los conductores hacen es, una vez que adelanto ese vehículo, mirar el retrovisor derecho, y ahí es cuando nos cambia la perspectiva, porque nos va a cambiar la distancia, es engañosa. El vehículo, cuando lo estoy adelantando y miro por el retrovisor derecho, lo voy a ver en todo momento. Uh-huh. Entonces muchas veces no sé realmente cuál es la distancia. Claro. Y ahí puedo hacer un movimiento y puedo interponerme su trayectoria. Por eso, lo que se sugiere siempre al retornar es mirar el retrovisor interno superior, que eso nos va a dar una distancia mayor para poder volver con una seguridad al carril que nosotros queremos retornar, ¿verdad? O sea, hay algo que está bueno destacar, que no sé si es estrictamente sobre esto, pero tenemos la mala costumbre de usar o uno solo de los retrovisores, el interno, y despreciar los laterales, o guiarnos por los laterales y no tener la visión esa, sabiendo que hay puntos ciegos desde el uso de los tres, digamos, ¿no? Exacto. Nosotros en nuestros vehículos ya tenemos de por sí puntos ciegos, como son parantes, pegotines, cualquier tipo de elemento que nos va a quitar o nos va a reducir la visibilidad. Los espejos retrovisorios, evidentemente, son espejos para ayudarnos a nosotros, pero lo tenemos que mirar con frecuencia. Si yo simplemente lo miro al momento de hacer una maniobra y después como que me olvido de ese retrovisor, ahí es el problema. O, erróneamente, como te decía, miro el retrovisor que no es el correcto para ese fin. Claro. Nos va a generar un problema porque nos va a cambiar la perspectiva de visión. Después lo que tenemos allí también es la técnica de anticipación. El uso correcto de esta técnica lo que va a marcar la diferencia entre tener tiempo para reaccionar y no. Entonces es importante saber cómo anticipar. Lo primero es saber procesar la información. Nosotros tenemos que siempre ser desconfiados. Desconfiar, tratar de ser nosotros lo que resolvamos la situación. Y no, como decía Rosina hoy, ingenuamente creer que el otro va a hacer las cosas bien. Entonces, al desconfiar va a ser más sencillo para nosotros porque es más sencillo resolver, pasar de lo difícil a lo fácil. Claro. Entonces, si yo estoy en una situación y me imagino lo peor, es muy probable que tenga más tiempo de reaccionar y que esté más alerta. Un ejemplo claro, yo voy en una intersección, llegando a una intersección y otro vehículo va a cruzar la intersección. Así el otro vehículo se enfrenta a una señalización de pare, yo siempre, al pensar lo peor, debo pensarme, bueno, ¿se detendrá? ¿No se detendrá? Entonces yo con eso que voy a ganar es tiempo de reacción. Estar atento, estar siempre alerta por si esa persona no hace lo que debe hacer. Una técnica sencilla, más allá de la reducción de velocidad, es llevar el pie frente al pedal de freno. Simplemente llevar el pie al pedal de freno, lo que estoy ganando es ese tiempo de reacción y ante el momento voy a reaccionar sin tener que perder todo ese tiempo. Eso es lo que me va a generar, es ganar un tiempo valioso en metros. Claro, lo mismo pasa cuando uno va por una calle que se entiende preferencial y cree que porque uno es preferente y los que vienen en perpendicular van a parar todos automáticamente y bueno, puede que ocurra una desgracia si uno va con cierta prudencia a la hora de ingresar a esos justamente circuitos. A eso nos referimos, porque nosotros siempre hacemos hincapié en adecuar las velocidades. Siempre la velocidad máxima permitida es esta, bueno, pero yo la tengo que adecuar muchas veces a la situación. Pero a veces, solo adecuando la velocidad no es suficiente. Entonces yo tengo que estar aparte, atento para actuar. Y eso es parte de lo que es la conducción preventiva. Más allá de respetar y saber, yo tengo que tener otro tipo de actitudes ante el tránsito. Es una buena actitud para mejorar lo que es la circulación y la seguridad. Hablando de adaptar la velocidad, el tema de adaptar la velocidad también es claro, porque la velocidad, lo que es la velocidad va a incidir en lo que es para detener nuestro vehículo. Incide la velocidad en los metros que necesito para detener mi vehículo. A mayor velocidad voy a necesitar mayor metro. Pero hay personas que interpretan
que si yo voy al doble de velocidad necesito el doble de metros para detenerme. Y eso es un concepto equivocado. Y está bueno que se entienda porque es un concepto equivocado. Por ejemplo, una forma rápida para que alguien pueda hacer un ejercicio en su casa si quiere y se sepa, bueno, si yo tomo la velocidad, 50 kilómetros por hora. Yo al eliminar, al quitar la última cifra, por ejemplo el 0 del 50, la que me queda, el 5, la hago al cuadrado, por ejemplo 5 por 5, 25, próximo a los 25 metros lo que yo voy a necesitar para detener total mi vehículo. Sumarle el tiempo de reacción, la frenada. Entonces es un ejercicio que está bueno para saber si yo circulo a 50 kilómetros por hora, bueno, sé que voy a necesitar en el entorno de los 25 si tengo que disminuir de manera brusca o drástica. En ese caso coincide con la mitad de la velocidad la a cifra la que de la velocidad. Ahí está el ejemplo. Claro. Pero atención, Porque, solo en ese caso. ¿qué pasa? Si yo voy a 100 kilómetros por hora, o sea, duplico la velocidad, en teoría la gente podría pensar que con 50 que con metros 50 alcanza. metros lo detengo. Pero no es así, porque en este caso puntual se va casi a cuatriplicar la distancia. Si yo le quito el último 0 al 100 y hago 10 por 10 al cuadrado, me va a dar 100 metros. Y 100 metros es más o menos lo que voy a necesitar para detener totalmente. Que se entienda que es detener totalmente el vehículo. Sí, no es la cuadra. frenada. No es solo la frenada. Hay que el tiempo de reacción. Entonces, hay que tener en cuenta que las distancias inciden, y en este caso no se mantiene esa regla. Y además hay una cosa que, haciendo memoria de columnas anteriores, dos elementos que estamos buenos recuperar sobre eso, Rosina. Uno tiene que ver cuando se plantean estas resoluciones matemáticas, digamos, siempre es contando con un tipo de determinado de escenario. Primero, las condiciones óptimas del día y del vehículo. De no ser así, las distancias se aumentan, digamos, ¿no? Del día, del vehículo y de la persona. Y de la persona, exactamente. En ese caso puntual que Por igual, tocás, frenar en 100 metros, si venimos a 100 kilómetros por hora, con malos frenos, malas cubiertas, con lluvia, y si yo vengo medio cansado, ya es otra historia. la adherencia en el pavimento va a influir, porque no es lo mismo el coeficiente de adherencia de un neumático en un pavimento húmedo, seco, de tierra, de balastro, Claro. va a cambiar. Entonces ahí es un problema. No es solo la huella de frenada que va a estampar el vehículo o la impronta que va a dejar en el pavimento, sino hay que ver, porque eso es la velocidad inicial. Claro. Después puede pasar que si el vehículo colisiona contra algo va a incidir porque hubo un elemento reductor. Entonces, únicamente en óptimas condiciones es lo que necesitaría. Ahí cambiaría. Y otro elemento más, también recordando columnas anteriores, es lo que nos pasa a nosotros cuando frenamos de golpe. Todo lo que ocurre internamente en el cuerpo humano cuando se frena, ¿no? Totalmente. Ustedes lo dijeron y la verdad sorprende recordar cómo lo que tenemos dentro se va reacomodando ante una incidencia de esas características. Es tal cual, Francisco. Entonces digo, hay que entender, básicamente para que se pueda hacer un cálculo, simplemente yo saber cuántos metros necesitaría, bueno, simplemente con esa cuentita nosotros podemos tener una idea de que la persona sepa realmente la magnitud de lo que es el vehículo. Y me está quedando en este caso lo que es la gestión de espacio. Exacto. ¿Tá? Por ejemplo, lo que es la gestión de espacio. Ni que hablar, hacernos ver y entender, ¿no? Con lo que es toda la parte de señalización, los puntos ciegos, observar el rostro del otro conductor para saber si me aviento. No estoy en ese punto ciego, si no tengo que tener otro tipo de precaución. Pero la gestión de espacio es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber gestionar mi espacio delantero, mi espacio trasero y mi espacio lateral. Claro. El espacio delantero, ¿qué pasa? Yo cuando circulo delante de un vehículo, va un vehículo por delante mío, una técnica que nosotros ya habíamos mencionado, por ejemplo, es la técnica de los 3 segundos. Es mantener una distancia no inferior a 3 segundos en el vehículo que nos precede para tener tiempo de reacción al momento de una frenada. El espacio posterior, que es el espacio que a veces nos genera más problemas, ¿a quién no le ha pasado que vengo circulando y tengo un vehículo que de manera insistente se me viene pegando? Es impresionante. Claro. ¿Cómo yo soluciono eso? Entonces el problema es, si yo estoy viendo que ese vehículo se me está pegando, bueno, yo lo que tengo que primero tratar de despegarme yo un poco si puedo. En el caso que yo no pueda, no solo quedarme con el vehículo que me antecede, sino también observar los vehículos que están por delante de ellos. ¿Qué va a generar con eso? Que yo simplemente con esa técnica, al observar cuando el otro vehículo que está delante comienza a frenar, yo veo su luz de freno, yo también puedo empezar a gestionar esa frenada para avisarle al vehículo, para retrasar al vehículo de atrás, aún antes que el vehículo que va delante mío frene. Entonces yo estoy anticipando con vehículos por delante de eso. Y eso es lo que me va a ayudar para calmar esta persona que viene ansiosa y nos va a generar un problema, una posible colisión de alcance. Y después el espacio lateral. Nosotros lo que hablamos con el espacio lateral es crearnos ese punto de incertidumbre, esa zona de seguridad. Por ejemplo, cuando voy adelantando un peatón, un ciclista, una apertura de puerta, y bueno, esa técnica de mantener esa distancia de espacio juntamente
con llevar el pie sobre el pedal de freno, enfrente al pedal de freno, no quiere decir que freno, sino estar atento y reducir la velocidad, me va a dar mucho margen a cortar tiempo de reacción. O sea que simplemente es reaccionar y no tengo que perder ese tiempo de reacción. Creo que habitualmente no lo hago, y más cuando escucho radio y lo hacen no me gusta, pero en esto voy a sumar una experiencia personal para tratar de ser gráfico eventualmente con lo que vienen contando. A mí me pasó una vez un accidente en Joaquín Muñoz y Julio César, donde yo estaba esperando el semáforo. Adelante tenía tráfico que venía bajando por Julio César, por lo cual yo no podía adelantarme, porque además el semáforo me daba rojo, y veía de atrás a una camioneta de una empresa de pinturas, que el que venía manejando venía con el teléfono, y nunca me vio, y me chocó. Lo que pasa es que yo advertí eso justamente por mirarlo, porque yo veía que no se reducía la velocidad, y venía muy concentrado en su mensaje de WhatsApp, pero a la vez yo no podía adelantar porque venía el tráfico bajando por Julio César, digamos. Entonces, ahí advertís en las circunstancias, pero tal vez a veces hay cosas que no podés hacer. Y en otra instancia recuerdo en un cruce en Centenario y Valle Ordóñez, donde yo venía un poco rápido, debo reconocer, paso Valle Ordóñez por sobre Centenario, y atrás veo como un auto venía más o menos rápido intentando cruzar porque el semáforo iba a cambiar de amarillo a rojo, y el auto que venía atrás, que venía mucho más rápido, le hace cambio de luces como para que no frene, y tomando la amarilla igual siguiera, porque no iba a dar tiempo para frenar. Y lo iba a tocar de atrás, iba a haber un choque de alcance. Tal vez a esos ejemplos prácticos es a lo que ustedes están manejando, ¿no? O sea, ver lo que hace uno y ver lo que hacen los demás y tomar previsiones de que lo que estén haciendo eventualmente los demás pueda estar mal y nos pueda derivar en un problema de estas características, ¿no? Exacto, Francisco. Lo que pasa es que nosotros es a lo que vamos. Yo sé lo que puedo hacer yo, pero no sé lo que va a hacer el otro. En ese caso, evidentemente, si yo vengo circulando y puedo anticipar, como yo te lo venía comentando, es una situación. En el caso de la situación que tú estás detenido y no tenés manera, y bueno, una técnica también para minimizar ese tipo de impacto, también para que el conductor de manera no absorba, y bueno, es quitar el pie del freno, sacar el cambio, no estar con el cambio colocado, entonces que amortigue el golpe. Ahora, si yo tengo el pie en el freno y con un cambio puesto, evidentemente, el vehículo que me va a impactar va a ser tan fuerte el golpe porque va a encontrarse con un obstáculo detenido. Y aparte otra cosa, ¿no? Si yo estoy en un lugar que no puedo cruzar porque están pasando vehículos y me impactan y yo estoy con un cambio en primera, pronto para salir, va a tender el vehículo a acelerar. Entonces mi vehículo con más razón va a cruzar más rápido ese cruce, porque estoy con un cambio para que el vehículo se mueva. Entonces, entender que en esa situación yo no lo puedo evitar, pero puedo minimizar ese tipo de impacto, ¿verdad? Entonces, no siempre voy a poder resolver, pero minimizar sí. Sí, con respecto a la gestión del espacio, me pasa que yo, por ejemplo, soy de transitar las calles o Nueva Palmira o Ocuar, que son las dos preferenciales, como decía Francisco, y que uno transita por lo general a velocidades. Y allí los autos que vienen hacia los que intentan pasar o Nueva Palmira o Ocuar, por ejemplo, pasan más de la mitad, o sea, como no pueden pasar porque tienen que detenerse, sus autos quedan a veces más de la mitad hacia adentro, y eso evidentemente hace que los autos que circulan o por Ocuar o por Nueva Palmira, que son preferenciales, tengan que esquivar esos autos que no están, o sea, que no tienen permitido avanzar, pero que igual ellos van como avanzando y invaden de alguna manera la senda por la que los vehículos ya vienen circulando. Eso genera que uno tenga que disminuir radicalmente la velocidad, poner un señalero, o sea, se genera un problema allí con esos autos que no logran de alguna manera quedarse en sus espacios y no invadir. Entiendo que obviamente al no tener semáforo es la única forma, ir metiendo como la trompa del auto es la única forma de cruzar, pero genera allí también un problema a la hora de la gestión del espacio. Y tenés un problema mayor también ahí porque hay ciclovía. Sí, ahora también, tiene ciclovía, claro, entonces sí, también dos. reduce mucho más porque tenés que estar atento, no solo a esa metida de cosas, sino que también que no venga una bicicleta y también generar un problema. Uh-huh. El problema también pasa en esto. Primero, hay una interpretación equivocada, no es un tema de corrección, sino pero que se interprete bien, que no es calle preferencial. Ahí está el problema. Nosotros capaz que al creer que es una calle preferencial porque tengo un montón de metros, tramos, cuadras que sí podría cruzar, yo interpreto como que es preferencial. Uh-huh. Y ahí está el problema, porque yo asumo esa responsabilidad de seguir y ese rol. Entonces, en realidad no es que sea una calle preferencial. La mayoría de las calles que ingresan a esa sí te quita preferencia porque tiene una señalización. Pero es muy probable que cuando tú llegás, capaz que a Justicia o a otro, tenés semáforo. Sí. Entonces ahí ya deja de ser preferencial, porque va a regular la luz y si se rompe el semáforo te va a regir la derecha.
Entonces, a lo que nosotros referimos, entiendo eso que hablas de la gestión de espacio, es eso, es ser desconfiado y tener cuidado porque vos sabés el trastorno que te va a generar o que te ha generado y lo has sufrido. Pero vos, ahí pasa, el otro conductor que no lo debería decir, lo hace. Claro. Entonces yo tengo que adaptarme lamentablemente a esa jungla y a ese problema que nos pasa permanentemente. Claro, muchas veces tendemos a pensar de que como las calles laterales tienen esos carteles de paro, nosotros tenemos habilitado circular a una velocidad superior. Bueno, lo que deberíamos hacer, basándonos en los principios de la conducción preventiva, es tener en cuenta que esos vehículos que vienen por la intersección pueden no respetar ese cartel de paro, pueden invadir erróneamente el carril por el cual yo voy circulando, y además tener en cuenta que siempre, por más que tengamos la preferencia porque nos la da el cartel de paro que está por la intersección, nosotros al llegar a una intersección siempre debemos reducir la velocidad a la que vamos. Claro. No, y en ese caso, Rosana, digo, simplemente como hablamos, el mirar lejos. Entonces, cuando vos llegás a esa intersección, que por lo general un auto se te atraviesa y te pone media trompa, como decís tú, bueno, si yo ya estoy llegando y yo ya veo que no hay ningún vehículo, empezás a gestionar el espacio y cómo... Ahí está. Ahora, si yo veo que hay un vehículo y va aproximándote, si yo lo estoy viendo a más de media cuadra, y bueno, yo capaz, como decís tú, ya me puedo ir abriendo, cambiando, separándome un poco para gestionar ese espacio y que no me sorprenda. Claro. Bien, bueno, ¿y qué sugerencia le podríamos dar a un conductor para que justamente realice una conducción eficiente y segura? Ya dimos varios, pero agreguemos algunos y que quedan en la lista. Bueno, lo primero, lo que nosotros siempre decimos es no quedarnos con eso de que manejo hace años, nunca tuve un siniestro, y confiarnos en esa... O los que tuve nunca fueron culpa mía. Exacto. Digo, fue leve, rayón. Claro. Si somos conductores frecuentes, ya sea en ciudad o en ruta, y conducimos por nuestra vía particular o por trabajo, siempre que podamos darnos el espacio y hacernos el espacio para actualizar nuestros conocimientos, ¿no? Tomar algún curso de conducción preventiva, de conducción defensiva, eso es una buena recomendación. Sí, claro. Después, básicamente, lo que hablábamos recién, para conducir de buena manera y segura, bueno, compensar las limitaciones que nos genera la vista, mirar más lejos, a ambos lados, regular todo eso, también mantener siempre el alerta, estar alerta para resolver en diferentes situaciones, compensando con llevar el pie enfrente al pedal de freno en situaciones, ser desconfiar del resto, lamentablemente es así, yo no me puedo confiar, entonces yo sé lo que voy a hacer yo, pero no sé lo que va a hacer el resto, claro. Entonces siempre imaginarme que el otro puede hacer otra cosa, entonces yo ganar eso, y después lo mismo, regular el tema de los espacios, saber cómo tengo que ubicarme, dónde tengo que ubicarme, con qué distancia anticipar diferentes situaciones. Aplicando este tipo de técnica, que fue más o menos lo que estuvimos conversando recién, y evidentemente vamos a, primero, ganar mucho lo que es la seguridad, y después reducir sensiblemente la siniestralidad nuestra, y por ende por los demás, ¿verdad? Rosina Rubio, gerenta de Relaciones Institucionales del Automóvil Club del Uruguay, y además directora de la Escuela de Conducción, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar charlando estos temas que son tan importantes. Y tan interesantes. Además, Marcelo Noguera, técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología vial. Gracias por habernos acompañado nuevamente esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes.